Vamos a iniciar, ¿sí? Primero soy el doctor Juan José Montoya, docente de prácticas del curso. Bueno, ahora les voy a dibujar esta parte de la teoría de lo que es asma, ¿sí? Entonces vamos a arrancar el toque porque estamos súper cortos con el tiempo. ¿Qué es el asma? ¿Ya? El asma es una enfermedad crónica con reagudizaciones episódicas intercaladas con periodos de variabilidad sintomática. Las reagudizaciones episódicas, ¿cómo las llamamos? Exacerbación. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere con periodos de variabilidad sintomática? ¿Ya? Refiere de que un paciente puede estar con síntomas del 1 al 10, vamos a catalogar los síntomas del 1 al 10, con síntomas en grado 3 durante un tiempo. Durante un mes, 2 meses. Luego está en 5 sus síntomas. Por un mes, 2 meses. Luego está en 7. Luego regresa a 1. Luego va a 2. Es muy variable la sintomatología. Pero esa sintomatología está alternada por periodos de exacerbaciones, en los cuales el cuadro se pone, digamos, empeora mucho. ¿Ya? Eso se llama exacerbación. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son fisiopatológicamente hablando lo que origina todo el daño? Estos 3 puntos, ¿sí? La hiperreactividad bronquial, la inflamación crónica y la obstrucción. ¿Y por qué está subrayado la inflamación crónica? Está subrayado porque es el principal. El principal mecanismo fisiopatológico de la génesis del asma va a ser la inflamación crónica. Y la inflamación crónica y la hiperreactividad van a producir una obstrucción de la vía aérea. Y esta obstrucción de la vía aérea va a provocar una limitación variable al flujo aéreo. Y todo esto que me va a dar sintomatología, que es tos, disnea, tirantez torácica y sibilancias. Tos, disnea, tirantez torácica y sibilancias. Esto es simplemente para que lo sepan, no lo vamos a hablar mucho, léanlo después en las diapositivas. Hay fenotipos asmáticos en adultos, esto está sacado de la YEMA, que es la guía para el manejo de asma de España, ¿ya? Y hay fenotipos en niños, ¿ya? Que están más relacionados asociados a linfocitos o no asociados a linfocitos, ¿no? Tenemos de inicio temprano, tardío, inducido por ejercicio, relacionado con obesidad y con neutrófilos. Denle una leída a estos para que puedan entender mejor, ¿sí? Adicionalmente a eso, a la clasificación fenotípica, también tenemos que hacer una clasificación en virtud de la gravedad del asma, ¿ya? Vamos a hacer una clasificación en virtud de la gravedad del asma. ¿Y cómo se va a dividir? Se va a dividir en un asma intermitente, en un asma leve persistente, moderada persistente y grave persistente. ¿Sí? Como ven, cada uno va a tener una determinada característica. Pero para hacerlo más sencillo para ustedes, ¿en qué se tienen que enfocar? Sobre todo se tienen que enfocar en los 3 primeros. Entonces, por ejemplo, síntomas nocturnos. Si es un paciente que tiene todas las noches sintomatología, será automáticamente grave persistente, porque es la única que tiene todas las noches, ¿sí? Entonces ya sé diferenciar cómo es la grave. La grave es la que tiene síntomas nocturnos diarios. Síntomas diurnos. Si tiene síntomas diurnos diarios, ¿qué será? Moderada. Si tiene síntomas diurnos diarios, ¿qué será? Moderada. Pero si aparte de tener síntomas diurnos diarios, tiene síntomas nocturnos diarios, ¿qué será? Grave. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la diferencia entre la intermitente y la leve es, por ejemplo, que el intermitente tiene 2 o menos episodios al mes. En cambio, la leve tiene 3 a 4 al mes. La intermitente tiene diurnos menos de 2 días a la semana y la leve más de 2 días a la semana, pero no a diario. ¿Ya? Entonces, clínicamente, si les ponen un caso clínico, por ejemplo en el examen, y les dicen, no, paciente,
que viene por sibilante, sensación de falta de aire, que presenta síntomas diurnos diario y síntomas nocturnos presenta interdiario. ¿Cómo catalogaría al asma según la gravedad? ¿Qué encajaría? Moderado, ¿no? Porque tiene síntomas diurnos diarios, pero nocturnos no diarios. ¿Sí? Entonces, básicamente, van a revisar esto ya más adelante. ¿Sí? En la etiología intervienen 3 factores. Factores del paciente, factores genéticos y factores ambientales. ¿Sí? En cuanto a los factores del paciente, hay condiciones propias del paciente que nos predisponen al desarrollo de algo. Por ejemplo, la raza, los hispánicos tienden a ser más ácidos, ¿ya? Que por ejemplo los asiáticos. ¿Ya? Factores genéticos influyen. La enfermedad asmática es una enfermedad multigénica, ¿ya? Sin embargo, se ha encontrado que el 60% de casos son hereditarios. O sea, papá asmático, hijo asmático, hasta el 60%. Pero también hay factores ambientales. De repente los papás no son asmáticos y el niño desarrolla asma. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Alérgenos e irritantes y infecciones virales severas, de preferencia neumonía, en la primera infancia, cuando son muy pequeños. Generalmente, en menores de 5 años, desarrollan una infección viral muy fuerte. Eso puede predisponerlos a que desarrollen asma. Sobre todo de estos 2 virus, ¿sí? El rino y el sincitial respiratorio. Si ese niño hace una neumonía por rinovirus, cuando tiene 2-3 años, la probabilidad que desarrolle asma aumenta, versus que no haya tenido esta infección. ¿Sí? Y en la fisiopatología van a intervenir 4 factores. Ya les dije, ¿cuál es el más importante? Inflamación de la vía respiratoria. Pero adicionalmente va a haber una contracción del músculo liso bronquial. ¿El músculo liso qué va a hacer? Se va a reducir, ¿no? ¿Y qué damos para evitar eso? Los broncodilatadores, ¿no? Salbutamol, por ejemplo. ¿Qué va a haber? Remodelado de la vía respiratoria. Entonces, ¿por qué es importante tratar el asma? El asma lo debemos tratar para disminuir la inflamación, porque esa inflamación de manera crónica me va a llevar a un remodelado. Eso quiere decir que la arquitectura pulmonar va a cambiar. ¿Qué va a pasar? Va a haber fibrosis, va a haber hipertrofia, angiogénesis, engrosamiento de las paredes. Y esa modificación en la estructura microscópica a nivel bronquial, ¿qué me favorecerá? Me va a favorecer la obstrucción, se va a obstruir el pasaje de aire, ¿sí? Y va a haber un daño crónico. Tal es así que niños asmáticos tienen más posibilidad de desarrollar EPOC en la edad adulta, ¿ya? Versus un niño que no tiene asma, ¿sí? Y va a haber lesiones epiteliales. Lo mismo, yendo a la parte microscópica, va a haber denudación y descamación del tejido, de las células, y esto va a favorecer a la formación de tapones mucosos, que va a agravar los síntomas del asma, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Pues en la anamnesis yo tengo que consultar por episodios recurrentes. Si es que ese niño, ese joven, ese adulto tiene episodios recurrentes ¿de qué? De tos, disnea, tirantez torácica y sibilancias. ¿Qué quiere decir periodos recurrentes? 1 vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes, ¿no? Si tiene o no tiene estos episodios recurrentes, ¿sí? ¿Qué más tengo que consultar? Antecedentes de atopia, si ese niño es atópico, si ya viene recibiendo tratamiento porque es atópico. Y finalmente, ¿qué tengo que preguntar? Tengo que ver si es que este paciente es mayor de 50 y fuma, es fumador, pero fumador relativamente pesado, o sea, fuma más de 20 paquetes al año, pues eso me aleja la posibilidad de que sea asma. Por eso lo he cambiado de color. Esto me aleja la posibilidad de que sea asma y me lleva a otra enfermedad. ¿A cuál? Al EPOC. ¿Sí? Al examen físico, ¿qué va a haber? Sibilancias, una fase expiratoria prolongada, o sea, tienen una expiración más larga, como que no termina de salirles el aire a los asmáticos. Y los signos de atopia, que ya les mencioné cuáles son, mejor dicho, la atopia, ¿no? ¿Por qué se caracteriza esta? Por eczema, rinitis y pólipos nasales. Eczema, rinitis y pólipos nasales. ¿Sí? Entonces, para hacer el diagnóstico de asma,
Pues nos vamos a basar en dos cosas importantes. La presencia de síntomas compatibles y la demostración de una obstrucción del flujo respiratorio. Ya, esos dos puntos. Síntomas compatibles y demostración de obstrucción del flujo expiratorio. ¿Ya? ¿Y cómo demostramos la obstrucción del flujo expiratorio? ¿Cómo creen que lo podríamos demostrar? Espirometría. Exacto, con una espirometría. Ya lo demostramos con una espirometría. Entonces vamos con lo primero. ¿Cuáles vendrían a ser estos síntomas compatibles? Sibilancia, tirantez del tórax, respiraciones cortas y tos. ¿Ya? Sibilantes, respiraciones cortas con expiraciones prolongadas. El paciente tiende a tener una respiración un poco más rápida, con una distensión del tórax marcada y tos. ¿Ya? Si tiene esos síntomas, para que sea compatible con el asma tiene que cumplir estos criterios. ¿Sí? Más de un tipo de síntoma respiratorio. O sea, que no solamente tenga tos, sino que tenga tos y sibilancias, por ejemplo. Que no solamente tenga respiración corta, sino tenga distensión torácica, tirantez torácica, esfuerzo para tratar de distender el tórax. Tiene que tener más de un tipo, excepto en adultos, en los cuales bastaría con la tos. En adultos bastaría con la tos para decir que es un síntoma típico de asma. Pero en niños no solamente sería tos, tiene que tener algo más de un tipo de síntoma. ¿Sí? Los síntomas tienen que ocurrir de manera variable a lo largo del tiempo y tienen que variar en intensidad. Como les dije, es una enfermedad que va variando, ¿no? La intensidad. Un rato puede estar en 10, otro rato puede estar en 5, es muy variable. ¿Ya? Los síntomas empeoran en la noche y al despertarse. En la noche y al despertarse. Empeoran los síntomas del asmático. ¿Sí? Los síntomas pueden estar desencadenados por ejercicio, pueden estar desencadenados por alérgenos ambientales como el polvo, el polen, y también puede estar desencadenados por el aire frío. ¿Ya? Por el aire frío por ejemplo, en sitios donde tenemos aire acondicionado. ¿Ya? Ahora, los síntomas pueden aparecer o empeorar por una infección viral. ¿Sí? Si cumple esas características, tiene estos síntomas. Con estas características, nosotros ya podemos decir que tenemos la mitad del diagnóstico. ¿Y la otra mitad de qué depende? De la espirometría. ¿Sí? ¿Sí llegan a ver, verdad? Miren todos esos criterios espirométricos. ¿Ya? Los únicos que tienen que aprenderse son este y este, nada más. Porque son los principales y los que nosotros podemos aplicarlos en nuestra práctica clínica. El primero, que es el obligatorio, es lo que conocemos como el índice de Tifenot, que es la división del volumen expiratorio forzado en el primer minuto entre la capacidad vital forzada. El volumen de expiración forzada entre la capacidad vital forzada. Ya entonces tienen que regresar a sus clases cuando están en el segundo año y así en fisiología y recordar los gráficos de los volúmenes ventilatorios, ¿no? Para ver de qué estamos hablando. Pero la idea, o bueno, la ventaja es que no tienen que acordarse mucho porque bueno, el espirómetro les va a botar el resultado de frente. Lo que sí tienen que saber es que es considerado normal en adultos cuando va de 0.75 a 0.8 y en niños cuando es más de 0.9. Todo lo que sea menor a 0.75 o a 0.9 en niños ya me está diciendo que hay una obstrucción a la expiración. ¿Sí? ¿Pero me dará el diagnóstico de asma? No. ¿Por qué? Porque para darme el diagnóstico de asma a nivel espirométrico, no solamente tengo que demostrar que hay una obstrucción
al flujo de salida de aire, sino tengo que demostrar que este es reversible. No solamente demostrar que esa obstrucción está presente, sino que se puede revertir, ¿ya? Y para eso está lo que les he marcado: el test de respuesta positiva al broncodilatador. Entonces, ¿qué hago? Al paciente le aplico entre 200 a 400 microgramos de salbutamol, que eso vendría a ser 2 a 4 PAPs, y luego le vuelvo a hacer una espirometría, ¿ya? Luego le vuelvo a hacer 4 horas después, y 4 horas después le hago una espirometría. ¿Y qué tendría que encontrar en esta espirometría para decir ahora sí es asma? Que el BEF mejore en 12% o de preferencia 15%, pero ya con 12%, pero más confianza con 15%, y con eso yo ya hago el diagnóstico. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, para que el índice de tifenol disminuya, el BEF tiene que bajar, ¿no es cierto? Por tanto, el BEF está más bajo de lo normal. El volumen de expiración forzada. El volumen de expiración forzada es el aire que yo puedo expirar en un minuto, ¿no? Entonces agarran el minuto y después de una expiración profunda, soplan hasta que se quede sin aire. Ese es el volumen de expiratorio forzado durante un minuto, ¿sí? Si luego de darles inhalador ese BEF mejora en 12% o 15%, ¿eso qué quiere decir? Que es un test positivo. Por tanto, positivo esto, asma. Positivo esto, negativo esto, tendré que hacer otras pruebas, no es asma. Con mucha seguridad no sea asma, sea otra patología. Entonces estas pruebas adicionales ya son hechas ya más por especialidad. Ustedes tienen que saberlas, ¿sí? Ahora nos vamos a diagnóstico diferencial. Les pasa que tiene un paciente con obstrucción sibilante, tos recurrente, inclusive en la espirometría podría ser algo similar. ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? ¿Con qué nos podemos confundir? En niños de 6 a 11 años, síndrome de obstrucción crónica de la vía aérea, que se trae un cuerpo extraño, bronquiectasias, disquinesia ciliar primaria, enfermedad congénita cardíaca, displasia broncopulmonar y fibrosis quística. Esos son mis diagnósticos diferenciales, tengo que tenerlos en cuenta. No toda sibilancia es asma. En pacientes entre los 12 y 40 años, lo mismo, síndrome de obstrucción crónica de la vía aérea, se agrega la obstrucción laringe inducible, la hiperventilación, las bronquiectasias, la fibrosis quística, la enfermedad cardíaca congénita, el déficit de alfa-1-antitripsina y la inhalación de cuerpos extraños. En mayores de 40 será la obstrucción laringea inducible, el EPOC, las bronquiectasias, la falla cardíaca, medicamentos que provoquen tos como los IECAS, la enfermedad pulmonar parenquimal, el tromboembolismo pulmonar, la obstrucción central de la vía aérea y en todas las edades en el Perú, la tuberculosis. Diagnóstico diferencial. Entonces, para lo que nos compete, ¿qué es el tratamiento? Para el tratamiento tenemos que tener en cuenta estos criterios, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Hacer un plan de acción, hacer un plan de tratamiento. Porque no solamente es dar medicación, hay que hacer cambios, ¿sí? Ambientales, laborales, ¿ya? Psicológicos también. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Y cuál va a ser mi objetivo de este plan de acción? El objetivo del tratamiento del asma está orientado a dos cosas: a evitar el deterioro y a minimizar el riesgo. ¿Cómo evitamos el deterioro? Evitando que los mecanismos fisiopatológicos provoquen ese daño a nivel de la arquitectura broncopulmonar. ¿Y cómo lo logro? Disminuyendo la inflamación, ¿no? Disminuyendo la inflamación. ¿Y cómo disminuirá la inflamación? Con corticoides. Y lo doy evitando que haya contracción del músculo liso bronquial. ¿Con qué hago eso? Con los broncodilatadores, ¿no? Como por ejemplo con el salbutamol, por ejemplo, que es un SABA, ¿no? Es un beta-2 agonista de acción corta, ¿sí? Y minimizo el riesgo, ¿cómo? Minimizo el riesgo, por ejemplo, evitando que ese niño haga infecciones virales. Minimizo el riesgo alejando a ese paciente de algún alérgeno ambiental, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que está trabajando en una mina,
y encuentro que el polvo es lo que le está provocando, pues que utilice mascarillas especiales o que cambie de trabajo, ¿no? Hay que evaluar la gravedad para, según la gravedad, dar el tratamiento. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo lo planteamos. Evaluar la respuesta a los 2 a 3 meses y hacer un abordaje escalonado. Poco a poco. Ahorita lo van a ver cómo se hace. ¿Sí? Entonces ya vamos a empezar de lleno con el tratamiento de una vez, porque es lo que nos trae acá. Y pues vamos a ver. Listo. Antes de iniciar el tratamiento, ojo, este cuadro es en adultos. ¿Ya? Este cuadro es en adultos, ¿sí? Y adolescentes. ¿Qué tengo que hacer primero? Como dice acá, ¿qué tiene que hacer? Confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Síntomas y espirometría. ¿Sí? Controlar los síntomas y cambiar factores de riesgo modificables. ¿Ya? Evaluar la función pulmonar, ver las comorbilidades, ver que tengo una técnica adecuada de inhalación. ¿Ya? Hay muchas veces que no le explicamos al paciente cómo hacer los PAPs. Y el paciente, a veces he visto pacientes que de lejos hacen el PAP y respiran el humito que sale. Ya no les explicamos adecuadamente. ¿Ya? Las preferencias del paciente y cuáles son sus objetivos. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Empezamos aquí si es que. El paciente tiene síntomas menos de 4 a 5 días a la semana. Es un paciente que solamente tiene síntomas menos de 4 a 5 veces. O sea, por ejemplo, solo le da tiene los síntomas solo los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué le tendrá que dar? ICS. ¿Qué son ICS? Corticoides inhalados. Más formoterol. ¿Qué es formoterol? Un LABA, ¿sí? Un beta-2 agonista de acción larga, combinados a demanda. No todos los días. Entonces al paciente le dices, va a utilizar corticoides inhalados más formoterol cuando tenga los síntomas. O sea, ¿cómo? ¿Qué día me dice que le viene? Me vienen los lunes, miércoles y viernes. Entonces, ¿qué días tendrá que usar? Lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Hay un pequeño problemita en esto. Si bien es cierto, esto es lo que tiene que aprender, no lo tenemos en el Perú. ¿Ya? Y cuando llegue, es caro, pero esto es lo que dice la guía. Esto es de la guía de la angina del 2022. Es el tratamiento, el mejor tratamiento posible. Pero bueno, lo tenemos que adaptar, ¿no? Porque estamos en el Perú. No es el ideal, pero adaptamos, ¿no? Entonces, como no tenemos... ¿qué corticoide tenemos nosotros, por ejemplo, de los mejores en el Perú? La fluticasona. Entonces, y la fluticasona no se combina con formoterol, sino se combina con salmeterol. Entonces, la mayoría de pacientes excelentemente bien controlados en el Perú les damos salmeterol con fluticasona, no formoterol. ¿Por qué? No tenemos mucha disponibilidad. Aparte que es muy caro. Entonces, ¿qué le dirás al paciente? Ventolin a demanda, cuando necesite. El Ventolin es salmeterol fluticasona. ¿Ya? Entonces le dices cuando necesite usarlo. Si no lo necesita usar, si solo le da síntomas un día a la semana, solamente use un día a la semana y nada. Pero si el paciente nos dice que ya está teniendo los síntomas la mayoría de días, ¿sí? Con
por lo menos una vez a la semana el paciente amanece con su sintomatología de asma, entonces ya no solamente le voy a dar a demanda, sino le indico que use diario. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cuándo le dirán condicional? Cuando tiene menos de 4 veces por semana. Pero cuando ya tenga la mayor parte del día, le tengo que utilizar diario, pero a dosis baja. ¿Sí? Si el paciente tiene los síntomas, ya no la mayor parte de días, sino todos los días, de lunes a domingo, todos los días tiene síntomas, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, pero a dosis ya no baja, sino moderadas. Y en el step 5, que es cuando el paciente, a pesar del tratamiento, sigue persistiendo síntomas, le tengo que agregar LAMAs. ¿Qué son las LAMAs? ¿La lista dónde está? Su listita, pásenla por favor. Allá. ¿Qué son los LAMAs? Los antimuscarínicos de larga duración. ¿Y cuál es el antimuscarínico de larga duración? El bromuro dipatropio. El bromuro dipatropio es un SAMA, un antimuscarínico de corta duración. Es el bromuro de tiotropio. El bromuro de tiotropio. Tiotropio es el de larga duración. Entonces le tendré que agregar un tiotropio. ¿Sí? Ahora, vamos a acabar. Si el paciente tiene síntomas menos de 2 veces al mes, o sea, ya no hablamos ni siquiera semanas, sino 2 veces al mes, le voy a dar solamente corticoides cuando use su SABA. ¿A qué me refiero? Este tipo de pacientes que tienen menos de 2 síntomas al mes, generalmente usan SABAs, salbutamol. O sea, cada vez que le viene se dan su par de puffs y ya están tranquilos. Lo que recomienda la guía es que no solamente utilicen SABAs, sino que también les den un corticoide. Porque en la fisiopatología hay que controlar la inflamación. ¿Sí? Ese es cuando sea menos de 2 al mes. Pero si tienen más de 2 al mes, pero menos de 4 a 5 días a la semana, que era lo del cuadro anterior, ¿qué le tendré que dar? Dosis de mantenimiento baja, o sea, ya corticoides solito, ¿sí? Sin SABAs ni LABAs, o sea, ni salbutamol ni salmeterol, solo puro corticoide, pero todos los días y a dosis bajas. Si el paciente ya tiene los síntomas la mayor parte de días, le tendré que dar corticoides como un LABA, ¿no? El salmeterol. O el formoterol, que es lo que indica la guía. Si el paciente tiene todos los días los síntomas y aparte más de una vez por semana amanece con síntomas, le tengo que dar dosis medias o dosis altas de corticoides más LABA. Y si no, pues ya tengo que hacer otra cosa. Un tip, porque justo no lo he incluido en la diapositiva, quiero comentarles antes que se me olvide, uno de sus compañeros en la otra aula me dio un examen en el que me he dado de un niño asmático y que decía qué medicamento utilizar, ¿sí? Y la respuesta era dexametasona endovenosa. Entonces él decía, pero ¿por qué dexametasona endovenosa, no? Si el tratamiento es corticoide. Y el tema era que era un pequeño que tenía un score de Anderson mayor a 8, o sea, estaba cerradazo. Entonces, cuando el paciente tiene una exacerbación muy aguda
y el paciente ya no puede respirar, ahí yo no puedo utilizar inhalados, tengo que darle endovenosos, corticoides endovenosos. Por eso la respuesta que decía dexametasona endovenosa era la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, como ven en estos pacientes, la mayoría de ellos están relativamente estables. Pero si están en la emergencia con un paciente con obstrucción franca de la vía aérea, ahí tienen que utilizar corticoides endovenosos. ¿Me dejo entender? Antes no hace que se me olvide y luego de repente les viene una pregunta así en el examen y van a sacar. Sí. Esto es lo mismo que hemos hablado, pero en niños. Si los síntomas son menos de 2 veces al mes, ¿qué le damos? Dosis baja de corticoides, ¿ya? Cuando tenga la sintomatología, no diaria. Variable, puede ser 1 vez, 2 veces, 3 veces, dependiendo de los síntomas, ¿sí? Si tiene más de 2 veces al mes, pero no diario, le tengo que dar dosis bajas de corticoide, pero ya de manera diaria, ¿sí? Ya corticoides de manera diaria. Si los síntomas son la mayoría de días, ¿ya? Si los síntomas son la mayoría de días, le tengo que dar dosis bajas de corticoides y un LABA, o dosis medias de un corticoide, ¿ya? O dosis muy bajas de corticoide más formoterol. 3 alternativas. O le doy dosis bajas de corticoide más un LABA, o sea, 2 terapias, o le doy dosis medias de corticoide, una sola terapia, o le doy dosis muy bajas de corticoides pero con formoterol. O sea, si uso formoterol, que es el mejor, le daré dosis muy bajitas. Si no tengo formoterol, tengo salbutamol con corticoide, le puedo dar dosis bajas de ambos. Si no tengo LABAs, le puedo dar solo corticoide, pero dosis intermedias. ¿Sí se entiende, verdad? Ahí está, igual se los voy a dejar para que lo repasen, ¿ya? Si ya el paciente más de una vez por semana amanece con síntomas de asma y hay disminución en la función pulmonar y hay alteración en la función pulmonar, yo tengo que arrancar con dosis intermedia de corticoides con LABA o dar dosis baja de corticoides con formoterol, ¿ya? Esas dos alternativas, dosis bajas o intermedias, ¿sí? Y en el cuadro 5, cuando no hay respuesta, el paciente sigue súper mal, pues tengo que primero buscar el fenotipo del paciente, que es lo que estaba en las diapositivas iniciales, y dar dosis altas de corticoides con LABA o dar una anti-IgE o una anti-IL4R, pero generalmente esto no es importante que sepan porque ya es otro tipo de manejo, ¿ya? Nosotros nos quedamos hasta el step 4, ¿sí? Es lo que tenemos que saber. Entonces, ¿cuáles son estas dosis de corticoides? ¿Sí? ¿Qué quiere decir este cuadrito? Eso ya lo van a repasar ustedes en su casa, ¿sí? ¿Cuál es el corticoide más utilizado en el Perú? El corticoide inhalado más usado en el Perú, peclometasona. Entonces nosotros vamos a mi cuadrito. Tenemos la dosis baja, la dosis media y la dosis alta. Entonces, ¿qué busco acá en mi cuadrito? Y digo peclometasona. ¿Sí? ¿Cuánto es la dosis? Baja entre 200 a 500. Media entre 500 a 1000. Alta más a 1000. Y de ahí me voy acá a este cuadrito. ¿De cuánto viene la peclometasona? Hay una presentación desde 50 hasta de 250 microgramos por dosis. ¿Qué quiere decir microgramos por dosis? Que cada PAF me va a dar, por ejemplo, en esta presentación 250. ¿Sí? ¿Y qué significa este número? 2 veces al día, cada 12 horas. Entonces, si yo le quiero dar una dosis baja de peclometasona a mi paciente, ¿hasta cuánto es? 500. ¿Eso qué quiere decir? Que le daré un PAF cada 12. Si yo quiero utilizar una dosis media, por ejemplo de 1000, ¿cuánto le daré?
2 PAF cada 12 horas. Igualito para cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál es el otro que se utiliza? La fluticasona. ¿Cuánta es la dosis baja de fluticasona? De 100 a 250. ¿De cuánto viene la fluticasona? La máxima viene de 250. ¿Qué significa este 1? Una vez al día. Entonces, ¿cuánto le daré si es que quiero dosis baja? Un PAF cada 24 horas. Si quiero dar dosis alta de fluticasona, por ejemplo, ¿cuánto será? 500. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos PAF tendré que dar? Más de 500 mejor. Mínimo 2 PAF cada 24. Y así cada uno de ellos. Y cada numerito significa la frecuencia, ¿sí? La budesonida, por ejemplo, es cada 2. Y este chiquitito de aquí, que lo he separado, es la mometasona. ¿Por qué lo he separado? Porque la mometasona, a diferencia de los otros corticoides, se utiliza intranasal. ¿Ya? Es para uso intranasal, no por PAPs. El PAPs va en la boca. En cambio, este va dentro de la nariz. ¿Sí? Y ahí tenemos las dosis estándar. ¿Qué tiene este cuadrito? Lo mismo que el anterior, pero de LAMS. Acá está el principal, el salmeterol. ¿Sí? ¿De cuánto viene? 25 por inhalador. ¿Y cuánto le tengo que dar? 50 cada 2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos PAP? 2 PAP cada 2. Si voy a utilizar el formoterol, tengo suerte de encontrar formoterol. ¿De cuánto viene el formoterol? 12 microgramos. Y la dosis es 12 cada 12. ¿Qué quiere decir? Un PAF cada 12. Vámonos con los broncodilatadores de acción rápida. ¿Cuál es el principal? Salbutamol. Salbutamol, ¿qué dosis? ¿Cómo viene el salbutamol? 100 microgramos. ¿Y cuál es la dosis para asma estable? 200 cada 8. ¿Qué quiere decir? 2 PAF cada 8. ¿Sí? Luego vamos a ver los antimuscarínicos, los LAMAs. ¿Cuál les dije que era el LAMA? Tiotropio. ¿De cuánto viene el tiotropio? 18. ¿Y cuánto es su dosis? 18 cada 24. ¿Eso qué quiere decir? Que es un PAF cada 24. Ahora, hay presentaciones mixtas, o sea que ya viene mezclado, por ejemplo, un LAMA con un corticoide. Por ejemplo, esta es la más frecuente en el Perú, salmeterol fluticasona. ¿Y cómo se usa el salmeterol fluticasona? 2 inhalaciones cada 12 horas. 2 inhalaciones cada 12 horas. Entonces, ahí está su tratamiento. Entonces, ustedes simplemente, ¿qué tienen que hacer? Van a su cuadrito, dicen, a ver, yo tengo un paciente de 15 años de edad, que refiere presentar síntoma diagnosticado con asma, que refiere presentar sintomatología la mayor parte de días, ¿sí? Y que amanece con síntomas de asma una vez por semana. ¿En qué step estaré? Primero, ¿qué edad tiene? 15. ¿Entrará en este cuadro? No, porque es de 6 a 11. ¿Entrará en qué cuadro? En este. ¿En qué step entrará? 3. En step 3. Entonces, ¿qué dice? Dosis baja de mantenimiento diario de formoterol con un corticoide. ¿Y cada cuánto se da el formoterol? Un PAF cada 12. ¿Sí? Entonces, ese paciente le daré un PAF cada 12 horas. ¿Sí? Y así. Y depende de cada step. Le daré diario o cuando tenga síntomas. Si está en step 3, ya es diario. ¿Cuándo le daré dependiendo de los síntomas? Si está en step 1, en step 1 o 2, que es cuando los síntomas duran son menos de 4 o 5 días a la semana. ¿Sí? ¿Ya ven? Fácil. ¿Sí? Ahora, otra parte que es importante que sepan. ¿Cuándo suspender tratamiento? Cuando ustedes dicen, mamá, papá, su hijito ya salió del asma, chao inhaladores.
¿Cuándo? Dos criterios. 3 meses sin sintomatología, 3 meses que usando sus inhaladores ese niño ya no tiene nada. Y aparte, mínimo 1 año sin exacerbaciones. Que no haya exacerbaciones cuando de pronto no, por ahí pasó un gatito del vecino, el niño se lo inhaló al gato y le vino su ataque asmático. Ya no puede respirar, se pone moradito, lo llevan al hospital. Eso es una exacerbación. Diferente a la sintomatología. ¿Cuál sería su sintomatología de ese niño? Que digamos 3 veces por semana le viene tos en las manos. Empieza tose 3 veces por semana. Y no le pasa la tos hasta que usa su inhalador. ¿Ya? Es diferente sintomatología a exacerbación. ¿Se entiende, no? Entonces, para que tú suspendas el tratamiento tienes que cumplir 2 requisitos. Que ese niño no tenga síntomas 3 meses y no tenga exacerbaciones 1 año. Si cumples con eso, le puedes ir suspendiendo el tratamiento, tomando en consideración algo, que los corticoides nunca se cortan abruptamente. Si estás utilizando corticoide con LABA, suspende LABA y déjalo con corticoide. ¿Cómo suspendo entonces el corticoide, doctor, si no lo puedo quitar así de pronto? Vamos a ir al ejemplo con la beclometasona. La beclometasona se daba 2 PAF o 1 PAF cada 12. Digamos que ese niño estaba utilizando beclometasona 1 PAF cada 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarle la dosis a la mitad. Entonces le daré 1 PAF cada 24 por 3 meses. Y veo cómo va esos 3 meses. Si esos 3 meses sigue sin síntomas y sigue sin observaciones, ya le quito, porque ya no le puedo dar medio PAF, no hay forma de dar medio PAF. Pero por ejemplo, si ese niño está utilizando, digamos, beclometasona a una dosis de 2 PAF cada 12, ahí sí va a demorar más quitar el tratamiento. ¿Por qué? Porque primero le tendré que bajar a 1 PAF cada 12. 3 meses. Si 3 meses no pasa nada, le cambio a 1 PAF cada 24, 3 meses no pasa nada y recién, chao tratamiento. Ese niño superó el asma. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso solo aplica para el corticoide. El LABA y el AMA sí lo puedo suspender en 3 meses, ¡pum! Y reevaluación, obviamente, nuevamente en 3 meses para que no desarrolle los. Hay otras terapias. ¿Cuáles son estas otras terapias? Inmunoterapia alergénica. Mismo ejemplo, ese niño que se inhala al gato. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha demostrado con evidencias? Está en la guía del GINA, ya esto no es de otro lado. Que saquemos pelos del gato, sacan el componente alergénico y eso lo inyectan o lo inhalan a dosis bajitas al niño. Le inyectan subcutáneo o lo hacen inhalar a dosis bajitas y van aumentando esa exposición. Y a medida que se va aumentando esa exposición se ha visto que se provoca un fenómeno de sensibilización. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando de acá a unos años ese niño se vuelva a inhalar un gato, no le va a desencadenar una exacerbación. ¿Se entiende? Y eso se logra con inmunoterapia alérgica. Luego, ¿qué dijimos que puede exacerbar los síntomas? Las infecciones virales, ¿no es cierto? Por tanto, se recomienda que estos pacientes asmáticos de manera obligatoria reciban como parte de su esquema de vacunación la influenza anual y la COVID. Respecto al neumococo, no hay suficiente evidencia como para afirmar que estos niños o estos adultos se tengan que vacunar anualmente. No hay suficiente evidencia. La mayoría de guías prácticas no lo recomiendan, pero si uno lo quiere hacer, tampoco no es que esté contraindicado. ¿Me dejo entender? O sea, sí se puede hacer, pero no hay mucha evidencia que favorezca que le va a hacer algún bien. ¿Sí? Termoplastía bronquial. ¿En qué consiste esta termoplastía bronquial? Al paciente se le hace una broncoscopía rígida, se mete con un tubo a los bronquios y se le emite pulsos de radiofrecuencia durante 3 episodios. Se ha visto que esto disminuye las exacerbaciones, no hay en Arequipa por si acaso. Y la vitamina D, respecto a la vitamina D se puso súper de moda en la época del COVID, sobre todo el primer año, porque hicieron estudios de investigación en los cuales demostraron que el uso de vitamina D disminuía la necesidad de corticoides en pacientes. Entonces dijeron, vaya, si en el asma uso corticoides, a ver, probaré dándole vitamina D para ver si ya lo necesita.
y los estudios no han sido concluyentes. No hay mucha evidencia a favor de que la vitamina D en asma mejore en algo. Intervenciones no farmacológicas. ¿Qué significa esta letrita que les he puesto acá? El nivel de evidencia. Y ustedes ya saben, ¿no? Si es un nivel de evidencia A, es fuertemente recomendado. Si es un D, es como que por ahí, ¿no? ¿Qué es nivel de evidencia A? Paciente tiene que dejar de fumar. Tiene que dejar de fumar. Si es asmático y adulto, tiene que dejar de fumar. Y si es un niño, tiene que evitar la exposición al humo de tabaco. Tiene que realizar ejercicio, pero ojo, tengan mucho cuidado, porque de repente ustedes van a ir a su rotación de neumología, el neumólogo le va a decir, no, si le haces hacer ejercicio al paciente asmático se te va a morir. ¿Ya? Sí, porque le puede provocar el ejercicio una exacerbación. Por eso sí se recomienda hacer ejercicio, pero con estos criterios. Que el paciente haga un calentamiento previo, que utilice un broncodilatador, un SABA, o sea, uno de corta duración, antes de hacer el ejercicio, o que utilice el formoterol con corticoides previo al ejercicio. Se ha visto que hacer el ejercicio en un paciente asmático lo mejora. Es una buena intervención no farmacológica. Nivel de evidencia. Otro nivel de evidencia es evitar alérgenos ocupacionales. Lo que les dije, si está trabajando con polvo, que evite el trabajo en polvo. Nivel de evidencia D, la contraindicación de usar AINES. Muchos van a decir, no, paciente con asma no puede usar diclofenaco. En realidad, sí, pero no hay mucho nivel de evidencia, ¿sí? Y otra recomendación es que usar betabloqueadores cardioselectivos no es contraindicación. Lo que sí está contraindicado es utilizar los betabloqueadores no cardioselectivos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de betabloqueador no cardioselectivo? No es un betabloqueador la locura. ¿La lista dónde está? Ya terminaron, ¿no? El propanolol. El propanolol. Por tímida parece. ¿Ah? Pero, por ejemplo, ¿cuál es un betabloqueador cardioselectivo? El carvedilol. El carvedilol es un betabloqueador cardioselectivo. ¿Cómo se llama? Entonces, no están contraindicados los cardioselectivos. Los no cardioselectivos como el propanolol, ¿y por qué estarán contraindicados? ¿Creen ustedes? ¿El salbutamol qué es? Un broncodilatador. No, pero Beta 2. es un beta 2 agonista. O sea, estimula el beta 2. ¿Y qué será un bloqueador? Bloqueo. Entonces, ¿qué va a hacer? El efecto contrario. Si el broncodilatador, el beta 2 agonista, dilata el músculo liso, ¿qué hará el beta bloqueador? Lo contrario. ¿Y empeorará? ¿Mejorará? Empeora. ¿Sí? Tienen que tener mucho cuidado. No hace mucho tiempo, una paciente en el salud, aquí en Arequipa, jovencita, 24, 25 años, falleció porque un médico le dio un beta bloqueador. Le dio propanolol para la migraña y la chica no dijo que era asmática, se tomó el medicamento, se fue a la universidad y ya regresó muerta de la universidad. Ese médico obviamente lo denunciaron, pero fue porque no preguntó el antecedente. ¿No sería evidencia A entonces? No, es evidencia D. Es evidencia D que no es una contraindicación el uso de beta bloqueadores cardioselectivos. Cardioselectivos. Por ejemplo, el carvedilol, ¿no? Entonces, pacientes que sí necesitan, darles carvedilol, ¿no? Pero el nivel de evidencia es bajito. ¿Qué otra cosa? Dieta alta en frutas y vegetales. El paciente asmático tiene que comer full fruta y full vegetales. Evitar alérgenos de la casa no está recomendado como medida general.
O sea, que la mamá se obsesione con la limpieza, que no vea ni siquiera una cosita de polvo en su casa, que no exagere tampoco. No hay mucha evidencia de que eso ayude. ¿Sí? El alérgico ocupacional sí. El de casa, nivel de evidencia A, no está tan recomendado como medida general, o sea, obligatorio. Nivel de evidencia B, bajar de peso. Nivel de evidencia D, el estrés emocional. ¿Ya? Un asmático hay que tenerlo tranquilo, no hay que hacerlo llorar, ¿ya? No hay que estresarlo, ¿no? Pueden poner eso, no pueden tomarme examen porque soy asmático. Pero como el nivel de evidencia es D, no les van a hacer mucho caso, ¿ya? Ahora vamos a ir al tratamiento de la otra parte, que son las exacerbaciones, que el tratamiento va a ir muy diferente, ¿sí? Entonces, si tu paciente tiene una exacerbación de su cuadro y tu paciente está utilizando... ¿Se lee ahí? No, le vamos a preguntar. Si tu paciente está utilizando el nuevo, que es formoterol con corticoide, y le da una exacerbación, ¿cuál será el tratamiento? Aumentar la frecuencia. ¿Cuánto dijimos que era la frecuencia del formoterol? Cada 2. Entonces le daré cada 6, cada 8. O le daré en flujos constantes. Por ejemplo, el salbutamol, ¿cuánto dijimos que es la dosis de mantenimiento? 200 microgramos cada 8. Eso quiere decir 2 PAP. ¿Sí? Cuando le viene una exacerbación, no está acá, pero cuando le viene una exacerbación, tú le tienes que dar 2 PAP cada 15 minutos. Por 2 horas. Paciente sentadito, tiempo. 2 pasos. 15 minutos, otra vez 2. 15 minutos, otra vez 2. 15 minutos, otra vez 2. Así hasta que llegue las 2 horas. Entonces podemos aumentarle la dosis. ¿Ya? Eso es la exacerbación. Entonces, como ven acá, aumentamos la dosis, ¿no? Si está utilizando SABAS, lo que les he dicho, aumentar la frecuencia, ¿no? De pasar de cada 8 a cada 15 minutos, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Otra forma de manejar, podemos empezar a utilizar inhaladores, mejor dicho, perdón, nebulización, ¿ya? Nebulización con salbutamol o nebulización con fenoterol, si es que encuentro, que es lo único que tenemos disponible aquí. Salbutamol o fenoterol, ¿ya? Eso me va a sacar rápidamente del cuadro agudo de la exacerbación, ¿sí? Y adicionalmente a eso, utilizar corticoides orales o corticoides endovenosos, ya no los corticoides inhalados, cuando se trata de una exacerbación. Pasamos a orales, pero si la exacerbación es muy severa, el paciente ya está al borde de la intubación, pues tenemos que utilizar dexametasona endovenoso, por ejemplo, ¿sí? Son las 7, ¿no? Rápidamente. Vamos a ver esto. ¿Por qué les he traído esto? Y es importante y lo vamos a ver rápido, porque es lo que dice la guía para hacer en lo que les van a trabajar ustedes, que es en postas, centros de salud. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Este es un algoritmo de manejo. Entonces, el paciente se les presenta su emergencia, su postita, con una exacerbación asmática, que puede ser aguda o subaguda. Primero, ¿qué tienen que hacer? Preguntarse, ¿realmente es asma? Si es que tiene el antecedente definido. Si es que hay un factor relacionado a que pueda ser un asma mortal, ¿no? Algún factor que pueda desarrollar, que pueda ser un asma mortal, y la severidad de la exacerbación, ¿sí? Si es una exacerbación después de haberle aplicado la escala, hay escalas de severidad. Ya se pueden remitir al libro del curso, que es el Washington, ¿ya? Y ahí van a encontrar scores de severidad, muy sencillo. Entonces, si le aplicas tu score y te sale leve o moderado, o la otra cosa que pueden hacer, simplemente entran al Medcal, que es gratuito, y en el Medcal van a encontrar
los scores. Simplemente le llenan los datos según su paciente y les va a salir si es leve, moderado o severo. Súper fácil. ¿Ya? Si tienen Medcal, ¿no? No. Uy, Dios, ¿cómo no van a tener? Ya. Es MD-CALC. Es una cruz blanca sobre un fondo verde. Es gratuito y tiene casi todos los scores que pueden imaginar. ¿Sí? Entonces me sale leve o moderado. ¿Qué tengo que hacer? Que no hable. Decirle que no hable. No le van a estar preguntando antecedentes familiares, cómo se llama su perro, cuántos perros tiene, ¿no? Nada, que no hable. ¿Ya? Que esté sentado o echado. Evitar que esté parado, que esté sentado o echado. Miren, esto es básico, ¿eh? Que no hable, no le van a estar haciendo interrogatorio a un paciente con un ataque asmático. Tienen que hacerlo echar, ¿sí? Hay que ver si la frecuencia cardíaca no esté mayor a 100 a 120, que no esté utilizando los músculos accesorios, que la saturación se mantenga entre 90 y 95. ¿Y qué le tengo que dar? Sabes, de 4 a 10 puffs, cada 20 minutos por una hora. De 4 a 10 puffs, cada 20 minutos por una hora. Le tengo que dar prednisolona, que vienen tabletas, le daré 40 miligramos a 50 miligramos, o si son niños de 1 a 2 miligramos por kilo, cada 24 horas. Y le tengo que dar oxígeno, que sí es necesario. Si es un cuadro severo o con compromiso de la vida, o sea, el paciente está obnubilado, confuso, ¿ya? O le escuchan el tórax y no pasa el murmullo, es un tórax silente, esto ya es un compromiso en la vida. Tienen que transferirlo inmediatamente. Ya chapan el caballo que va a ser su ambulancia y se lo llevan en una, ¿sí? Y en tanto que lo están llevando, le tienen que dar salbutamol y le tienen que dar bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio, ¿a qué dosis? Le dan 4 puffs, igual, cada 15 o cada 20 minutos. Y le van dando mientras el paciente se lo va llevando a la ambulancia, hasta que llegue a un centro de mayor nivel. ¿Sí? ¿Y qué le tienen que dar? Corticoides sistémicos, endovenosos. Dexametasona, que es lo que más van a encontrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué le tenemos que dar? Sabas, Sama, que es el bromuro hipatropio, y corticoide inhalado. Y oxígeno. ¿Sí? Y inmediatamente lo referimos. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso lo hacemos en exacerbación. ¿Sí? Y ya el cuadro anterior, pues es para el manejo más crónico de la enfermedad, no cuando hay exacerbación. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Cuándo usamos montelukast? Sí se usa, en el step 5, en el step 5. Cuando tienes un paciente que a pesar de que tú le estás dando tratamiento diario con dosis moderadas, ya sea de corticoides con formoterol o corticoides con beta-2 agonistas de larga duración, tu paciente sigue teniendo exacerbaciones, pasas al step 5, que no se los he explicado porque ya es un manejo que no les compete tanto a ustedes, ¿no? No, porque ya tú lo tienes que mandar a un especialista. Pero para que sepan, pasas el step 5 y en el step 5 le tienes que hacer un estudio fenotípico. ¿Cuál es su fenotipo? Y si, por ejemplo, en su fenotipo encuentras que sus niveles de IgE están muy altos, le va a ir bien el montelukast. Pero si no le encuentras niveles de IgE altos, no le va a servir de nada. Si el paciente no se controla, actualmente ya hay terapias biológicas, el Riluximab, por ejemplo, ¿no? Son unas cosas que valen 20.000 soles la ampolla, ¿no? Le pones una ampollita de esas y si tiene un fenotipo de niño de T-helper H2, entonces él va a ir bien, excelente con ese medicamento, vas a controlar los síntomas, ¿ya? Pero eso se remite ya para él, lo que nosotros tenemos que manejar es hasta el step 4, ¿no? Ya step 5 es de manejo de neumólogo, ¿ya? Entonces lo importante es que conozcamos eso, ¿ya? ¿Ya, chicos?